8 de la mañana, 40 minutos. Mucha atención que la Corte Internacional de Justicia de La Haya acaba de emitir el fallo sobre la demanda de Nicaragua en la cuestión de la delimitación de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas. Hace algunos minutos, la presidenta de la Corte Internacional de La Haya emitió este fallo en una demanda que presentó Nicaragua en 2013. Favorece completamente a Colombia. Escuchemos. La Corte concluye que bajo la ley internacional, el derecho de una plataforma continental de un Estado más allá de 200 millas náuticas desde las líneas base puede que no se extienda dentro de las 200 millas náuticas desde las líneas base de otro Estado. En conclusión, la Corte acaba de decir que Nicaragua no puede tener una plataforma continental extendida más allá de las 200 millas náuticas y ratifica el fallo del 2012. Vamos a analizar esta noticia, se las vamos a explicar a nuestros televidentes. A esta hora quiero saludar al profesor Carlos Arévalo, experto en todos estos temas. ¿Cómo quedamos, profesor? ¿Nos favorece completamente este fallo? Ya estamos viendo los mensajes de triunfalistas, de victoria, de ganamos. ¿Qué pasó? Ganamos, Maritza, ganamos, pero además no solamente ganamos, sino que ganamos todas las pretensiones. Habíamos analizado que la posibilidad más positiva para Colombia es que se resolviera la primera pregunta que planteó la Corte sobre la posibilidad de que existiera una costumbre internacional para que un Estado tuviera una plataforma continental extendida que afectara los derechos de 200 millas que tenía un Estado. La visión más positiva era que le dijera a la Corte no. Vamos a revisar ese fallo sobre el mapa para explicarle a nuestros televidentes para que sea un poco más pedagógico. Entonces, este es actualmente el límite que hay marítimo entre Colombia y Nicaragua. ¿Hasta dónde iba la pretensión de Nicaragua y qué es lo que acaba de decir La Haya? Bien, entonces, aquí es importante trazar otra línea, que es, si prolongamos esta línea amarilla que está acá, hasta ahí van las 200 millas náuticas de zona económica exclusiva de Nicaragua. Lo que pretendía Nicaragua es plataforma continental, suelo y subsuelo. Hay que hacer una línea que va más o menos así, que más o menos nos lleva como unas 300 millas náuticas. Ellos decían que tenían derecho a esa plataforma continental extendida. Y lo que le pedía a la Corte es que delimitara con base en esa plataforma. ¿Y eso qué implicaba? Para que nuestros televidentes entiendan. Eso implicaba que Nicaragua podía explotar el suelo y el subsuelo. Se dice que en ese suelo y subsuelo hay, por ejemplo, petróleo. Por eso es tan importante. Aún así, una de las opciones era que le diera esa plataforma continental extendida a Nicaragua para explotar el suelo y el subsuelo, pero que el mar siguiera siendo de Colombia. Así es, porque la zona económica exclusiva sigue siendo colombiana, tanto la zona económica exclusiva que se deriva de Colombia continental como la zona económica exclusiva de 200 millas que se deriva de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y las demás islas, islotes y cayos que hacen parte del archipiélago de San Andrés. Entonces, ese era el problema, que le dijera a Nicaragua, usted tiene el suelo y el subsuelo, pero el mar es de Colombia y tenemos que entrar a mirar a ver cómo se regulan. ¿Qué dijo la Corte y que fue muy importante? El régimen de zona económica exclusiva, es decir, mar, y el régimen de plataforma continental son regímenes que interactúan y se compaginan, no se pueden entender como dos regímenes independientes, que fue lo que siempre alegó Colombia, pero era contrario a lo que decía Nicaragua, es decir, le da la razón a Colombia en ese tema. Vamos a ver ahora otro mapa que es ahí sí, donde está más clara cuál era la pretensión que tenía Nicaragua frente a esta plataforma continental extendida, porque dijo literalmente la presidenta de la Corte, no se pueden traslapar los límites de dos países, ahí es donde definitivamente niega esta pretensión de Nicaragua. Pero no es la única, profesor Arévalo. Usted nos explicaba ahorita que solo hasta hoy se conocieron todas las pretensiones de Nicaragua en este litigio. ¿Qué era lo que pretendía realmente Nicaragua? Porque para los que no entendemos mucho, mientras estábamos escuchando el fallo, parecía que Nicaragua además quería quedarse con Quitasueño y Serrana. No es que se quisieran quitar con Quitasueño y Serrana, lo que querían era que ni Quitasueño, ni Serrana, ni San Andrés, ni Providencia, ni Alburquerque, ni ninguno de los islas, islotes y cayos que hacen parte del archipiélago entraran a tener una plataforma, a una zona económica exclusiva que afectara sus derechos de plataforma continental, partiendo de la premisa de que ellos tenían derecho a una plataforma continental. Es cierto, Maritza, lo que tú dices, que no conocíamos las pretensiones porque tanto la memoria de Nicaragua como la contramemoria de Colombia fueron reservadas por la Corte, algo atípico. Esta era la pretensión de Nicaragua, efectivamente, era que le reconocieran una plataforma continental extendida que iba hasta esta línea. Eso es lo que la Corte dice, esta línea, estos derechos, afectarían las 200 millas
de zona económica exclusiva que tiene Colombia y de plataforma continental que tiene Colombia. Sí. Y en el derecho consuetudinario internacional no encontramos razones y no encontramos una práctica de los estados que permita concluir que eso es posible. Por eso le da la razón a Colombia y le niega la razón a Nicaragua. Estábamos entonces en las pretensiones de Nicaragua. Inicialmente lo que habíamos conocido eran simplemente unas preguntas muy generales. ¿Cuáles eran realmente las intenciones de Nicaragua con esta demanda ante la Haya contra Colombia? Entonces, algo muy importante que explicó la presidenta de la Corte hoy es esas dos preguntas se hicieron porque la Corte consideraba que eran preliminares, necesarias para poder analizar las pretensiones de Nicaragua, porque no se puede entrar a delimitar si no se tiene claro la titularidad que tendrían los estados sobre lo que se va a delimitar. Y eso era lo que buscaban esas dos preguntas. Por eso cuando la Corte le dice a Nicaragua, esa titularidad que usted alega no se puede tener, lo siguiente es entrar a analizar las pretensiones una a una de Nicaragua. Concretamente fueron 3 pretensiones. Sí. La primera es frente a Colombia continental. Entonces decía, mire, la zona económica exclusiva de Colombia continental está, digamos, se sobrepone con mi derecho a la plataforma continental extendida. Regule eso para que no me afecte mis derechos a la plataforma continental, que era lo que siempre habíamos discutido de, pero ¿cómo van a entrar ellos a su plataforma continental si el mar es nuestro? Sí. Ahí la Corte dice, como la primera pregunta, ya dije que no tenía un título Nicaragua, no la voy a entrar, no tiene una plataforma continental extendida Nicaragua y no voy a entrar a analizarla, no voy a entrar a fallar. La siguiente pretensión era sobre San Andrés y Providencia. Entonces, en el fallo del 2012, y Nicaragua lo acepta, eso fue un punto importante que se ganó en el fallo del 2012, la Corte le dice a Colombia, usted tiene ahí a San Andrés, a Providencia, y ellos tienen derechos a un círculo de 200 millas de zona económica exclusiva y de plataforma continental. Nicaragua decía, no puede verse afectada hacia el oriente el derecho a la plataforma continental extendida de Nicaragua por los derechos que se derivan de San Andrés. La Corte le dice, como no tiene derecho a la plataforma continental extendida, no tengo que entrar a pronunciarme sobre los derechos que ya se le reconocieron a San Andrés y reitera que tiene esos derechos a una zona económica exclusiva de 200 millas y a una plataforma continental de 200 millas. Y lo último era Serrana, la última pretensión, la tercera pretensión, era Serrana, Serranilla y Quitasueño y Bajo Nuevo. Entonces dice, oiga, como usted a ellos no les dio esos derechos que sí le dio a San Andrés, a Providencia de Santa Catalina, le pido entonces que diga que solamente tienen 12 millas náuticas y nada más, sino eso, y que eso no afecta a mis derechos, etcétera, etcétera. Y la Corte dice, la Corte es decir, ya lo dije en el 2012, quedó claro cuáles eran los derechos, no tengo que volver a pronunciarme sobre eso. ¿Y los derechos son sobre cuánto? ¿12 millas náuticas, 200 millas náuticas? Si pones el mapa anterior, ahí lo vas a poder ver. Sí. 12 millas náuticas en el caso de Bajo Nuevo y Serranía se salen de la delimitación del 2012. Y en el caso de Quitasueño y Serrana quedan con 12 millas náuticas, que es a lo que tiene derecho, porque no lo meten dentro de la franja que se le dio a Colombia. Profesor Carlos Arévalo, la pregunta es, ¿por qué si la Haya lo que iba a hacer era ratificar el fallo del 2012, nos tiene todos estos años en vilo y admite esa demanda de Nicaragua? Porque la pregunta era una pregunta importante. Aquí lo que ya se dejó claro es que la Corte sienta una costumbre internacional que no solamente afecta a Colombia, afecta a cualquier estado que tenga un derecho o que crea tener un derecho a una plataforma continental extendida. Y lo que ya queda claro es que la Corte identifica que ningún estado puede alegar una plataforma continental extendida si ese derecho afecta el derecho a las 200 millas de otro estado. Y eso era muy importante que la Corte lo dijera. De hecho, recuerden que en algún momento habíamos discutido también que hay ejemplos de casos, ¿no? de la Bahía de Bengal, por ejemplo, que eran ejemplos de casos en donde sí se ha permitido una plataforma continental extendida para un estado que afecte los derechos del otro. La Corte eso lo resalta y dice, no puedo tener en cuenta esos casos porque esos casos tienen unas particularidades contextuales muy distintas a este caso y no me sirven como práctica para demostrar que existe una costumbre. Mire, ya por supuesto se están dando reacciones frente a este fallo que es muy importante para Colombia, que ratifica lo que dijo la Corte en 2012. Tenemos el trino del expresidente Juan Manuel Santos que dice, abro comillas, gran triunfo de Colombia, felicitaciones a la canciller Holguín y a todos los que hicieron posible este gran logro diplomático jurídico en La Haya para nuestro país. Hablemos sobre eso, la responsabilidad de cada uno de los gobiernos en este fallo.
Miren, por ejemplo, eso del 2012. Ustedes saben que el caso del presidente Santos, el gobierno del presidente Santos salió a decir que el fallo era inaplicable. Y todos salimos a decir que el fallo del 2012 era un fallo malo. Yo creo que hay que hacer una reivindicación histórica. Lo cierto es que Colombia no tenía límites marítimos con Nicaragua. Y los límites se establecieron con el fallo del 2012. Claro, es que en ese momento estábamos sobre el Meridiano 82, que se hizo con un tratado por allá Pero en una no es mesa. verdad, si uno mira el texto del tratado realmente no lo decía y eso es lo que identifica la Corte, dice eso es un tratado de tierra, no es un tratado de mar y por eso entra a delimitar. Pero en ese fallo se dijeron y se ganaron cosas muy importantes, como los derechos de las islas. Es que hoy en día volvió Nicaragua a discutir ese tema diciendo, oiga, usted le dio derechos a Colombia sobre islas que no son islas, que son rocas, que son elevaciones de bajamar. Y hoy la Corte vuelve y dice, sí, pero esos fueron los derechos que yo di en el 2012. Así que en ese caso, para reivindicar un poquito todo lo duro que le dimos al fallo del 2012, en ese fallo se dijeron cosas importantes que hoy nos ayudan a ganar el caso. Pues profesor Carlos Arévalo, muchísimas gracias por ayudarnos a entender este fallo de hoy de la Corte de La Haya. Gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Con RCN. muchísimo gusto y es un día para celebrar. Claro que sí, y vamos a seguir analizándolo porque sí, Colombia ganó. Otra de las cosas que también dijo el Tribunal de La Haya allí es que ratifica la soberanía de Colombia, no solamente sobre San Andrés y Providencia, sino también lo decía ahorita el profesor Carlos Arévalo sobre Serrana, Serranilla, Quitasueño. Bueno, Colombia ganó. ¿Cómo se entiende este fallo en este contexto geopolítico? Quiero preguntarle a mis analistas, Juana, Daniel. Bueno, es una muy buena noticia, como dijo el profesor, pues hoy tenemos que celebrar esta buena noticia porque ya que los diferentes panoramas que se mostraron eran bastante complicados, ¿no? Entonces fue una excelente y maravillosa sorpresa. Ahora también tenemos que pensar cuáles son las puertas que se pueden abrir, ¿no? Cuáles son las puertas y cuál es el papel de Colombia ahora después de este fallo en temas de investigación científica, en temas de inversión a estas zonas, en temas de protección ambiental, ya que es una zona ambiental una biodiversidad riquísima y de las 3 más importantes que hay en el mundo. Entonces, bueno, por ahora celebrar esta buena noticia, Daniel. Daniel. Bueno, yo creo que después de 22 años, hace 22 años inició el litigio entre Colombia y Nicaragua. Hoy creo que podemos decir que comienza a cerrarse o se cierra como tal este ciclo porque era el único proceso que quedaba abierto. De los 3 procesos era el único que quedaba. Esto, desde mi postura... Y ya no puede haber más procesos, ¿no? Porque, pues por ahora no, digamos, este era de las 3 demandas que hizo, las 3 solicitudes que hizo Nicaragua ante Colombia, ya hoy se define la tercera y ya hasta el momento no hay puerta legal jurídica para abrir otra. Entonces ya veremos, pero pues los estados y los términos jurídicos funcionan de otra forma. Y en segundo lugar, creo que esto comienza a distensionar un poco la relación Colombia-Nicaragua, más allá de las diferencias ideológicas que existan entre Colombia y las diferencias históricas. Creo que el poder definir estos temas le va a dar pues unos nuevos ingredientes y elementos para poder avanzar en otro tipo de relaciones con Nicaragua, más allá de las relaciones que teníamos en una pelea litigiosa. Bueno, miren, hace algunos minutos estábamos leyendo el trino del expresidente Juan Manuel Santos que felicitaba a María Ángela Holguín, la ex canciller, ¿no? Ahora tenemos el trino del expresidente Iván Duque, todos sacando pecho. Esto dijo Iván Duque: Colombia ha defendido su soberanía a pesar de haberse retirado de la competencia de la Corte Internacional de Justicia luego de su injusto fallo de 2012. Quiero felicitar a Manuel José Cepeda, Carlos Gustavo Arrieta, al equipo de la Cancillería y a la Armada Nacional, al igual que a los asesores del equipo de defensa que desvirtuaron los argumentos de Nicaragua en su absurda pretensión de plataforma continental extendida. Hoy ganó Colombia, pero la postura de la inaplicabilidad del fallo de 2012 debe mantenerse. 2 temas muy importantes acá, ¿no? Todo el mundo sacando pecho por lo que en realidad fue una pérdida para Colombia, porque Colombia tenía antes sus límites en el Meridiano 82. Pero hoy se ratifica ese fallo en el que todo el mundo sintió que perdió, pero ya hoy todos nos sentimos ganadores. Y la segunda, ¿es inaplicable ese fallo del 2012 o en la práctica, como incluso lo mencionaba en algún momento el profesor Arévalo, se está aplicando? Bueno, hay 2 cosas importantes, ¿no? En la primera parte de la discusión sobre quién va a sacar pecho, pues claro, cada gobierno va a sacar pecho, pero aquí lo que hay que felicitar y lo que tiene que sacar pecho es el Estado colombiano, realmente, no ningún gobierno. Es una ganancia del Estado, no importa el gobierno que esté en el momento, es una ganancia para la soberanía y para el Estado colombiano, así que deberían celebrar y felicitar al Estado, no intentar
sacar pecho cada gobierno, cada canciller y cada persona que estuvo ahí, claro, pero es lo mínimo que tenían que hacer en su momento como trabajadores del Estado. Sí. ¿No? Daniel, en todo caso, y lo que estábamos diciendo acá, lo que dice el expresidente Iván Duque es no aplicar el fallo del 2012, es decir, que Colombia siga ejerciendo una soberanía en el mar hasta el meridiano 82. Claro, a ver, primero, de acuerdo con Juana, esto es una decisión y una defensa de Estado, no de gobierno. Cada gobierno tratará de sacar sus cambios y las cosas que hizo en su momento. Por ejemplo, el presidente Gustavo Petro integró por primera vez al equipo de defensa pues, a una persona que representa a los raizales. Vamos, cada gobierno hizo algo para que esto hoy sea realidad, pero el tema de la inaplicación, que es una teoría popular y que suena muy bien, pues en el fondo Colombia hoy la está cumpliendo porque lo que definió el fallo del 2012 fueron esos límites marítimos que no estaban definidos en el Tratado de Esguerra-Bárcenas. Nosotros ahí teníamos definido realmente era qué parte del territorio distinto al mar pues pertenecía o no a un país, y lo que hace el fallo del 2012 es delimitar eso, y hoy, ojo a eso, hoy Colombia sigue cumpliendo pues el fallo del 2012. Entonces, creo que hasta el presidente Iván Duque en algunos momentos cumplió. Hay violaciones registradas según Nicaragua, pero el fallo se está cumpliendo y eso es lo que hoy tenemos. Una delimitación de mar en 2012, una delimitación de territorio por el Tratado Esguerra-Bárcenas y una ratificación pues, de ese territorio hoy en el fallo del 2020. Miren, este fallo puede sonar para algunos muy abstracto, pero hay para algunas comunidades para las que es muy importante porque afecta ese sentido principal de productividad. Son los sanandresanos, porque ellos pescan justamente en estas aguas internacionales. Allí, en San Andrés, está nuestra compañera Paula Sabogal. Paula, ¿cómo reciben los sanandresanos este fallo de La Haya? Colombia ganó. Y no había solapamientos. Maritza, pues estamos acá en la Casa de las Culturas donde han llegado varios representantes y voceros de estas organizaciones raizales. Yo quiero acá preguntarle justamente a Kent Francis, él es del Raizal Team. Kent, qué pena, te molesto, estamos en directo para Noticias RCN. ¿Cómo reciben esta noticia? Mira, es de gran agrado y satisfacción. Es un trabajo al que nos unimos directamente el pueblo raizal en 2016 para ir mostrando todo lo que constituye nuestro archipiélago, la población ancestral originaria, el medio ambiente, los derechos que tienen nuestros territorios insulares. Hoy hemos visto que nuevamente la Corte nos ha tenido en cuenta para desechar pretensiones de plataforma continental extendida. Creemos que esto es un reinicio para que empecemos a construir la convivencia necesaria de hombre y naturaleza en este ambiente para defender un territorio como el del archipiélago. Contiene la tercera barrera de arrecifes coralinos en el mundo y la más importante en riqueza de especies. Kent Francis, gracias por esta primera reacción. Nosotros seguiremos acá muy pendientes y del lado de los raizales, que son quienes están más felices con esta noticia y esta decisión de la Corte Internacional de Justicia. Maritza, vuelvo con usted. Sí, señora Paula, muchísimas gracias. Bueno, se nos acabó el tiempo. En todo caso, quedan dos retos muy importantes, 30 segundos para cada uno. Juana, sobre los retos que tiene Colombia de ejercer allí soberanía, y Daniel, sobre lo que significa esto geopolíticamente, que al régimen de Daniel Ortega le nieguen todas las pretensiones. Rápidamente, Juana y Daniel. Están los retos ambientales para Colombia de apropiarse y proteger esta zona ambiental tan importante en el Caribe, que es nuestra, y está otra parte importantísima y es la exploración y la inversión científica para esta zona también, que ahora es el gobierno y Colombia la que tiene que dar el paso más grande, y son unas puertas que se están abriendo para poder hacer presencia, invertir científicamente y ambientalmente en esta zona. Sí, y además de eso, Juana, todo el tema del turismo. Recordemos que hace algunos días se cerraron 2 aerolíneas que eran las que viajaban justamente a San Andrés. Daniel, rápidamente, el tema del contexto geopolítico. Bueno, creo que esto le baja un poco la espuma al régimen Daniel Ortega, que está usando el fallo del 2012 para posicionarse a nivel geopolítico y sobre todo en Centroamérica, extendiendo sus relaciones hacia Sudamérica. Pero además es la oportunidad de Colombia de cambiar la diplomacia y la forma en que hemos hecho diplomacia con Nicaragua en los últimos 40 años. Creo que es la oportunidad de generar una diplomacia mejor, más técnica, y sobre todo que genere relaciones de carácter comercial y no solo en medio de un litigio y una pelea jurídica como la que hemos tenido en los últimos 22 años. Bueno, pues a Daniela, Juana, muchísimas gracias. Ahí está la noticia. En el Tribunal de La Haya, Colombia ganó este litigio con Nicaragua, 9 de la mañana en punto. Nosotros hacemos una pausa, pero ya vienen nuestros compañeros de Mañana Express.